Hola, buenas tardes con todos. Tengo la difícil tarea de resumir lo que nos ha contado Marco y lo que nos ha contado el doctor Castañeda, así que vamos a darle. Esas son mis... creo que no está pasando. Como ya las mencionaron. Eh, Esos son mis conflictos de interés. Y tengo que decir que ya tengo 5 años en relación con mi cáncer, así que estamos celebrando. Todo empezó con una publicación de un artículo, expusimos en el último congreso en Lima, hemos colaborado con ellos en la época de COVID, hemos publicado algunos artículos sobre el impacto de la pandemia, hemos hecho talleres para pacientes y lo que quiero mostrar acá es no tanto cirugía postquimio, que inicialmente era el título, sino que después de revisar toda la data he tenido que cambiar un poco el título a que se llame Mastología, Neoadjuvancia y Biología en el cáncer de mama triple negativo. Entonces, la agenda de hoy efectivamente es cargada, pero hay que prestarle atención a la idea central. No me voy a profundizar mucho, voy a pasar superficial por todo. Vamos a hablar de los avances en la cirugía oncológica de la mama, cómo es el cirujano oncólogo de hoy día, cuál es la formación en mastología, qué cosa es el cáncer de mama triple negativo, la neoadjuvancia y la respuesta patológica completa, qué son los TILs y la inmunooncología en triple negativo, y finalmente, ¿cómo maneja el cirujano ahora el cáncer de mama triple negativo? Ya que el doctor Velarde nos ha dicho que ya no hay tamaño de tumor que podemos operar. Entonces, nos llega este caso al hospital. Es una mujer típica de 49 años, pero nos cuenta la triste historia que tiene un bulto en mama derecha, visitó a un ginecólogo. El ginecólogo no es la especialidad que ve el cáncer de mama en Perú, es el mastólogo, y él decidió hacer una biopsia a cielo abierto. Entonces, ustedes ven la cicatriz eh, que ya está madura, por así decirlo, porque es de hace varios meses, es de más de 3 meses la cicatriz. Entonces, cuando viene el INEN en marzo, pedimos lógicamente mamografía, ecografía, revisión de la patología y nos damos con la sorpresa de que, uno, el ginecólogo cuando entra a operar no pensaba que era un cáncer de mama, porque no están marcados los bordes y eso lo resaltamos en el cuadro rojo. Márgenes no evaluables. Error 1. Error 2. Cuando hacemos la inmunohistoquímica vemos que era un triple negativo. Y como el doctor Velarde ya nos dijo que no podemos operar así nomás un triple negativo, vemos el error que en el paso del tiempo, en pocos meses, ya hace edema de piel. Entonces progresa localmente por una manipulación. Y ese es uno de los errores del manejo del triple negativo. No es quirúrgico de inicio, casi nunca es quirúrgico. Ahora, si vamos a hablar de la ruta, yo me voy a enfocar en la ruta B, que habla de la neoadjuvancia. Entonces, el típico paciente lo diagnosticamos, cáncer de mama, le hacemos estudios de extensión y decidimos que va a tratamiento neoadyuvante, después se evalúa para ver si se puede operar, lo operamos y finalmente vemos los resultados de qué cosa pasó. Los avances en la cirugía oncológica de la mama son exponenciales, pero diría que en los últimos 20 años los avances han innovado muchísimo más que en los últimos 120 años, más o menos. Pasamos de mastectomías radicales a cirugías oncoplásticas. Esto nosotros lo traducimos en este póster que presentamos hace unos cuantos años en Estados Unidos, sobre todo los patrones de cirugía oncoplástica que habíamos hecho en pacientes del INEN que habían sido operados de inicio o que habían tenido cirugía post-quimioterapia neoadyuvante. Y encontramos que habían 7 patrones de cirugía oncoplástica. Incluso hace poco hemos organizado un curso de cirugía oncoplástica con ponentes extranjeros y locales. ¿Y cómo es el cirujano oncólogo hoy en día? En la era de la hiperespecialización. Bueno, hace unos años tuvimos la visita de Charles Balch, que es quien escribe este editorial en el Annals of Surgical Oncology y nos describe más o menos cómo es un cirujano oncólogo, ¿no? Muy aparte del típico médico que debe ser empático, nos dice, es científico, es líder, es innovador, se adapta y rompe paradigmas. Y nosotros justamente vemos eso. En la época del doctor Raúl Velarde, probablemente operaban todo y ahora no podemos operar todo. Ahora, hace poco en la Sociedad de Cirugía Oncológica de Estados Unidos hubo este keynote del actual presidente que nos dice cómo es ahora en la era de la hiperespecialización. Y él nos describe un poco lo que ha visto, ¿no? Y dice, en mi época, cuando me entrené, yo conocí al doctor Balch, como lo conocimos nosotros, pero él lo conoció desde el punto de vista de mentor. Entonces ellos buscaban impulsar el éxito académico entre los cirujanos que entrenaban.
y nosotros tuvimos la suerte de tener una visita de él. ¿Qué más han visto? Que es fundamental especializarse para optimizar los resultados de los pacientes oncológicos que son quirúrgicos. Además, ha visto que el cirujano debe hablar el idioma de la multidisciplina y que hoy en día el cirujano se entrena también vía internet, podcast, webcast, apps, artículos, que además de eso, entre todos los asociados de la Sociedad de Cirugía Oncológica, tienen muchos que están focalizados en un tema de mama, colorectal, endocrino, gineco-onco, son todos diferentes. Entonces hay que hiperespecializarse ahora. ¿Qué cosa es la hiperespecialización en el campo de la mama? Eso se llama mastología, es una rama que realmente no existía hace más de 20 años, formalmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que entre los top 3 de los errores diagnósticos, vemos especialidades muy comunes, por así decirlo. Ginecología tiene errores al diagnosticar un cáncer de mama, cirugía general tiene errores, radiología tiene errores, medicina familiar tiene errores. Entonces, esos son errores solo de diagnóstico, ni siquiera de tratamiento, que es lo más terrible. Ahora, cuando alguien tiene algo en la mama, y vamos a ver la parte derecha que dice en grande lesión de mama, mire toda la gente que podría opinar al respecto, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la hiperespecialización, una persona que tiene un nódulo de mama abajo a la derecha y lo ve, la primera es un cirujano oncólogo que sabe de mastología, para él el problema es muy fácil de encaminar. En cambio, todos los demás pueden opinar, pero en realidad pierde más el tiempo. Ahora, en Perú la ruta no estaba bien definida, ¿no? Generalmente un cirujano oncólogo, por años de expertise, se terminaba entrenando en mama, en un área de competencia, en una unidad de oncología mamaria, y obtenía un título universitario. Ahora esa figura no existe. Ahora lo que tenemos que buscar es una formación incluso universitaria en mastología. En mi caso yo he hecho este máster, tengo la oportunidad de trabajar en una sede donde solo hacemos mama, entonces el aprendizaje viene por ambos lados, ¿no? Ahora, ¿qué cosas nos enseñan en el máster, por ejemplo, ¿no? Cosas que no conocíamos, que es cómo es el microambiente mamario normal. Y esto es fundamental para conocer más adelante de cómo funcionan los TILs, tan famosos que ahora se escuchan. En el microambiente mamario hay no solo de grasa y no solo están las células luminales, están los fibroblastos, están las células inmunológicas y están las endoteliales. Y entre todas ellas hacen un microambiente. Ahora, esto también nos ayuda a conocer por qué la densidad mamaria mamográfica es a veces difícil para diagnosticar un cáncer de mama, y es que el estroma tiene un papel muy importante. Hemos visto la genómica funcional, que en los últimos años ha agarrado muchísimo más peso, y que la investigación translacional ha logrado que encontremos que a través de estos exámenes que suenan rarísimo, podamos entender qué genes expresan qué tipos de tumores o al revés. Entonces ya conocimos que hay unas clasificaciones moleculares, y cuando viene el paciente a la típica ruta de que es diagnosticado, generalmente el primero que lo debe ver es el mastólogo, el cirujano de mama, porque a partir de esa primera parada es que todo lo demás entra en una eficiencia. Porque si no, si llega a manos equivocadas, hay mucha pérdida de tiempo. En el caso del triple negativo no podemos darnos ese lujo. ¿Cuál es la importancia de nosotros como cirujanos, que somos los primeros que vemos al paciente de mama? Es la semiología, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tumor que cualquiera podría pensar que es un cáncer de mama y no lo es. O tenemos realmente un cáncer de mama y no sabemos si es. Hay otros que dices, eso es un cáncer de mama de todas maneras y no lo es. O como este, que sí lo es. También tenemos las mastitis crónicas que parecen un cáncer de mama, pero no lo son. Entonces, la importancia es el ojo clínico, porque el mastólogo es más clínico que el cirujano. Ahora, si hablamos de cáncer de mama triple negativo, ya escuchamos al doctor Castañeda hablar de Lehmann. Y específicamente, Lehmann también se basa en el trabajo de Perú, que en el 2000 empezó a hacer microarrays, que es un examen difícil de explicar y de entender, pero que finalmente identifica diferentes tipos de tumores dentro del grupo cáncer de mama. Y dicen, efectivamente, cada subtipo tiene una sobrevida diferente. Y los más agresivos son el que es triple negativo, en la línea roja,
y el HER2 positivo en la línea celeste. ¿Esto a qué va y a qué conlleva? A que en un primer momento vimos, en el laboratorio vemos que según los tipos de genes hay tipo luminal, hay tipo basal, hay tipo HER2. Pero cuando lo pasamos a la clínica, a la práctica diaria, y hacemos una biopsia, no podemos hacerle examen genético a todos o examen con microarrays. Entonces tenemos un intermedio, algo indirecto, que es la inmunistoquímica. Entonces, bajo inmunistoquímica, si el tumor no nos enseña que tiene receptor de estrógeno, de progesterona y de HER2, le decimos triple negativo. Este término recién vino 10 años después de la clasificación, en este artículo de abajo. Y recién hablan del término triple negativo, que no siempre significa que es un tumor basal. Entonces, en esa época también sale este artículo que nos dice, a diferencia de todos los otros cánceres de mama, el triple negativo tiene un patrón de recurrencia y un patrón de agresividad diferente. Da metástasis con más frecuencia a órganos sólidos. En los primeros 5 años es donde recurre, pero si pasa de los 8 ya es muy difícil que recurra, a diferencia de los luminales que hasta 30 años puede recurrir en hueso. Si a día de hoy buscamos el término triple negativo en nuestras sociedades médicas, vamos a ver que hay más de 100 artículos. Cuando buscamos ensayos clínicos activos, vamos a ver que hay muchísimos. Y cuando los pacientes mismos buscan información, ya tenemos comunicación con ellos, hablando incluso un idioma tan complejo como qué cosa es la clasificación de Lehmann, que a los mismos médicos nos cuesta entenderla. Entonces, como bien dijo el doctor Castañeda, ahora el triple negativo ya no solo es el basal, ¿no? Ahora se entiende que dentro de esta gama de cánceres agresivos se puede clasificar prácticamente y simplificadamente en dos, ¿no? Los que son basales y los que no son basales, ¿no? En la anterior, si nosotros hacemos un examen, como hicieron acá los españoles, y hicieron una plataforma genómica, un PAM50, a todos los pacientes que por inmunistoquímica decían que era un triple negativo, menos del 80% realmente eran basales. ¿Eso qué quiere decir? Que basal y triple negativo no son sinónimos, y eso lo vemos acá. Hay algunos que no son basales, sino que tienen un receptor de andrógenos. Ahora, el típico oncólogo clínico siempre está pensando qué más se puede investigar para cómo mejorar el tratamiento de los pacientes con estos cánceres tan agresivos, y todos están enfocados a la misma ruta, ¿no? Nosotros sabemos que el cirujano, que es parte fundamental del equipo, cada vez más tiene que adoptar y adaptarse a la realidad de la ciencia. Entonces ya no solo es el médico que está al lado del paciente cuando lo diagnostica, ahora tiene que estar sacándole la raíz cuadrada a todos los exámenes que hay para ver si realmente es operable o no. ¿Cómo es entonces la neoadyuvancia? Que es un término difícil de explicar, pero vamos a ver cómo lo han desarrollado. Si nosotros vemos esta data del INEN del 2000 al 2002, pacientes que inicialmente decían podría ser operable, pero le vamos a dar quimioterapia, finalmente fueron operados, la mayoría con mastectomía. Y el tipo de quimioterapia que se usaba era simplemente con antraciclinas. Pero veamos cómo mejoró 10 años después, cuando ya se agregaron taxanos. Las tasas de cirugía y conservación aumentaron. Y esto es todos los tipos de cáncer de mama, no solo los triple negativos. Cuando hablamos de los que inicialmente no operarías, como por ejemplo el que tiene edema en la piel o el que ya tiene ganglios supraclaviculares, esos no son operables de inicio, a esos les das quimioterapia. Y efectivamente en esa época a todos se le hacía mastectomía aún. Pero después vemos que con la adición de otros medicamentos como los taxanos, elevó un poco más la tasa de cirugía y conservación. Ahora, los gráficos que les he mostrado es 2010-2012. A partir del 2012, la cirugía oncoplástica entró al INEN y hoy día es una arma más entre las quirúrgicas. Entonces, de acá a unos años vamos a ver que ese gráfico pie tiene otra forma. Ahora, cuando yo era residente, leí este compendio de información que explicaba qué cosa era la quimioterapia neoadyuvante, con algunas afirmaciones y con otras en las que desmitifica un poco la neoadyuvancia. Por ejemplo, al inicio decían, la neoadyuvancia puede incluso mejorar la sobrevida. No, ya se vio que es
igual darte quimio antes de operarte que después, en ciertos casos. ¿Hace a los tumores más operables? Sí, los hace más operables. ¿Aumenta la tasa de cirugía y conservación? No necesariamente. ¿Qué pasa si le doy quimio y responde completamente y por clínica ya no palpo nada? No necesita cirugía, ¿no? Y eso es mentira porque recurren. Entonces, se identificaron ciertos puntos como la respuesta patológica completa, que es el análisis de patología en el cual ya no encuentras enfermedad infiltrante, e incluso se vio qué factores podían estar más cerca a que suceda eso. Y eso significa, o se traduce, mejor dicho, en la quimiosensibilidad del tumor. Y se vio que en mujeres jóvenes menos de 40 años, o en tumores menos de 2 centímetros, o de tipo ductal, o de grado alto, o con un Ki-67 alto más de 20%, o que el receptor de estrógeno sea negativo, o que sea un triple negativo, o que sea un HER2 positivo, casi todos esos iban mejor hacia el PCR. Ahora, el RCB es un parámetro que evalúa cuando hay enfermedad residual y se, digamos, correlaciona con la sobrevida. Es decir, los que llegan a tener una respuesta patológica completa, este es un RCB 0, ellos van a ir muchísimo mejor que los que tienen un RCB 3, en los cuales van a recurrir en poco tiempo. Tradicionalmente nosotros establecíamos el pronóstico del paciente con simplemente la clasificación anatómica. Ok, es un tumor de 3 centímetros, tiene ganglios móviles, no tiene metástasis, a ver bien. Ahora tenemos que tomar en cuenta el RCB, el PCR, el tipo molecular, la inmunohistoquímica, el Ki-67, sacarle la raíz cuadrada a todo. Ahora, hace unos años estuve en este congreso en Estados Unidos y dos pesos pesados se pusieron a debatir si es que la neoadyuvancia era un estándar de tratamiento. Claro, Mamunas, que era incluso mano derecha Fisher, que había participado en el B18, dijo que sí tiene que ser un estándar de tratamiento porque si en esas curvas cada vez hay mejor PCR, ¿no? Y sobre todo en triple negativo. Pero después vino un real peso pesado, que es Mónica Morrow, y le dijo, aguanta, no para todos. O sea, está bien que los oncólogos le quieran dar quimio todo, pero todavía hay un espacio para el cirujano. Entonces se concluye que efectivamente hay un subgrupo de pacientes en el cual la neoadyuvancia sí es bien indicada. Cuando yo era residente otra vez tuvimos que hablar del tema y encontramos esta revisión en la cual concluimos que efectivamente hay que darle a los neoadyuvancia a los estadios 2 y 3, pero ahora vamos a ver que hasta se da neoadyuvancia en estadio 1. Entre los cirujanos hay estas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los márgenes? Hay que ponerle clip al tumor, hay que hacer resonancia, ¿cuál es la mejor cirugía? Y todas esas preguntas se van respondiendo con el tiempo, algunas hacia un lado, otras hacia otro lado. El grupo alemán ha tenido muchísimo impacto en la data de neoadyuvancia, nos ha ayudado mucho a entender cómo funciona el tema. Tienen desde el GEPAR-1 hasta el GEPAR-OCTO, cada uno de estos es un ensayo clínico de neoadyuvancia. Y de ahí vino esta charla de Kelly Hunt, que ella es del MD Anderson, y nos dijo, ¿saben qué? Ya no se puede clasificar los tumores simplemente por tamaño y localización del tumor. No, ahora tenemos que tomar en cuenta los marcadores biológicos. Y efectivamente eso se transformó en que la octava edición de la JCC ahora toma y tienes que tener una calculadora. Ya no simplemente vale que digas, ok, a la palpación me parece que tiene 3 centímetros. Ya no, eso no vale. Entonces hay momentos de estadificación, prequimio, posquimio, y como dije antes, usualmente se sobreentendía con triple negativo, era un basal. Eso ya no es así. Entonces la quimiosensibilidad va asociada al PCR y efectivamente un triple negativo tiene mal pronóstico, pero por eso mismo justo se está buscando qué cosa le hace más. Como ya dijeron, taxanos y antraciclinas mejoró. Ok, buscaron reemplazar taxanos por carboplatino. Sí mejoró, pero como tiene tanta toxicidad lo dejaron de lado. Vamos a ver si los inhibidores de PARP en BRCA positivo van mejor y en esas estamos, ¿no? Ya vimos que las tasas de PCR fueron aumentando desde el 2013, pero también las respuestas tumorales. Es decir, no todos los tumores reducen o responden de la misma forma. Hay unos que reducen de forma concéntrica, hay otros que se fragmentan. Y a pesar de que se fragmentó y tuvo una respuesta parcial interesante, tienes que quitarle la mama. Entonces, también hemos visto que justo los que peor responden son, o mejor dicho, los que mejor podrían responder son los más agresivos, triple negativo, HER2.
Ya sabemos que por las clasificaciones tan complejas de Lehmann y demás, hay subtipos de triple negativo que ni siquiera llegan a tener respuesta patológica completa, que van a ser del grupo LAR. Esta publicación es de hace poco, de Kelly Hunt, de la que les hablé hace un rato, donde ella dice, cualquiera que esté en el mundo de la oncología mamaria diría que incluso en los últimos años todo se ha movido mucho. Entonces nos volvemos a plantear, ¿sirve esta clasificación anatómica y no sirve? Justamente conversaba el otro día por Instagram, porque ahora todos los médicos tenemos Instagram, con ella, Elizabeth Comen, que ella trabaja en Memorial. Y yo le dije, ¿le están dando inmunoterapia a todos? Y me dice, no necesariamente. Ok, y me acordé que tenía esta charla en la cual comparaba los tipos de tratamiento. Por ejemplo, el CreateX nos dice que si hay enfermedad residual, después que le has dado quimio, lo has operado, y en la patología nos dice, ok, no tiene PSR, tiene enfermedad residual, hay que darle capecitabina. Y eso lo tenemos que saber los cirujanos, porque normalmente uno podría decir, eso no me corresponde, pero no, tenemos que saberlo. Entonces, hay que entender cómo funciona la medicina oncológica porque está de la mano de la mastología. En este artículo reflexionan cómo era antes la neoadyuvancia, cómo es hoy y cómo es en el futuro. Efectivamente, antes se le daba en el localmente avanzado para ver in vivo cómo reaccionaba el tratamiento. En las tendencias 2010 a 2015 era, ok, mejor le damos más a los triple negativos en los HER2. Hoy en día y al futuro es, ¿qué nuevas drogas podemos conseguir para estos subtipos, incluyendo la inmunoterapia neoadyuvante? Los TILs y la inmunooncología es un tema súper complejo y es muy nuevo, así que simplemente de forma superficial. Todos los tumores tienden a inducir una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene la capacidad de, así como ataca bacterias, virus, parásitos, también puede atacar tumores. Entonces los tumores sueltan proteínas antígeno y el sistema inmune los puede reconocer. Entonces empezaron a ver que habían tumores inflamados y tumores no inflamados. Inflamación no siempre es algo malo, inflamación en este caso es algo positivo, porque se vio que en los triple negativos estaban un poquito más inflamados, ¿no? E incluso en la respuesta residual, en la patología residual, pueden haber TILs y eso nos va a guiar un poco el tratamiento. Ese es el racional para usar inmunoterapia en triple negativo. Si están más inflamados hay unos receptores, podríamos utilizar tratamientos a través del sistema inmune. Efectivamente estamos tratando de buscar la droga mágica, no la vamos a encontrar, pero tenemos los checkpoint inhibitors, que son drogas interesantes, como ya mencionó el doctor Castañeda, atezolizumab, pembrolizumab, que por ejemplo Keynote 522 ya nos habló del pembro y la efectividad. También hemos visto que en la misma página de Keytruda, que es digamos, el nombre comercial de pembro, dicen es más efectivo ya no solo para un triple negativo cualquiera, es para el high risk en etapa temprana. Y yo me pongo a pensar, ¿y de dónde sacaron pues criterios de high risk? Y en realidad uno se pone a pensar y dice, si lee el artículo dicen T1C. T1C va a partir de unos cuantos milímetros en realidad. Entonces ellos dicen que estos, que nosotros los hubiéramos considerado efectivamente no operables, ellos ahora también consideran los chiquitos que hay que probar y darles pembrolizumab. Entonces, cada vez vamos a operar menos triple negativo de inicio. Esa es otra droga que salió en este ESMO, que es el atezolizumab, que hablaron de él. Y hay otra droga que viene en camino, que es el sacituzumab govitecan, cosas difíciles de pronunciar. ¿Cuál es el futuro de la inmunooncología y el triple negativo? Estos 3 artículos son muy interesantes, si quieren tómenle foto, pero es como para darle una lectura profunda, ¿no? Porque incluso hablan de identificar triples negativos de alto riesgo en etapa temprana con pruebas moleculares. ¿Cómo es el cirujano? Y volvemos a regresar a lo mismo, ¿no? Si yo veo a un paciente con un probable cáncer de mama, yo me tengo que valer de todas las armas tecnológicas que tengo a mi favor, y a mi favor tengo el ecógrafo. El ecógrafo es un arma fundamental porque nos permite hacer procedimientos mínimamente invasivos como una biopsia core guiada por ecografía, y no tengo que ser un radiólogo para eso, porque muchísimas especialidades usan el ecógrafo para sacarle provecho y darle un mejor diagnóstico y tratamiento al paciente. Por ejemplo, el MD Anderson tiene ya en sus coquitos, por así decirlo, que el primer paso siempre es una core biopsy, una biopsia con aguja gruesa. Y en segundo caso, y solo si es que te fue mal en la core biopsy, recién le metes a la sala de operación a hacerle una biopsia a cielo abierto.
Y las biopsias TrueCut, biopsia aguja gruesa o biopsia core son demasiado sencillas de hacer, en manos experimentadas. Nosotros, tanto en práctica pública, en el INEM, como en práctica privada, manipulamos ecógrafos y los pacientes vienen para hacerles biopsia core, le ponemos clip intertumoral, biopsia de ganglios, y de esa manera vamos avanzando. Entonces, para ya terminar, la resonancia efectivamente puede ser una buena arma, pero no todos acceden a resonancia. La cirugía efectivamente tiene que ser evaluada por un cirujano de mama. No todas van a ir a mastectomía, se puede hacer cirugía oncoplástica e incluso reconstrucción después de la mastectomía. El timing de la cirugía es importante, se puede hacer a partir de las 2 a 4 semanas de haber terminado la última quimio y no debería pasar hasta 8 semanas porque se pierde ese efecto ventana, ¿no? Indicaciones de la mastectomía siempre van a haber, por supuesto. Esto lo paso rápido. Esos son los algoritmos futuros. Es un caso clínico que nos hubiera encantado operarlo al inicio, tenía 3 centímetros, pero en pocos meses progresó a 8 centímetros. Era un triple negativo. Muchísimas cosas para integrar en la práctica del día a día en Perú, sobre todo. Muchas ideas a reflexionar y les agradezco a todos por el tiempo. Me pasé un par de minutitos, pero valió la pena. Muchas gracias.